Hola a todos, ¿cómo están? Acá estamos nuevamente con la psicóloga Macarena Lores del podcast No Eres la Única. Bueno, yo, Priscila Negra Garay, también psicóloga del podcast Mujer en Conexión, y hoy día vamos a hablar de la anorexia. Bueno, ¿cómo estás, Maca? Bien, ¿y tú, Prisi? Bien. Bueno, vamos a empezar ahora a hablar qué es la anorexia. La anorexia es una alteración de la conducta alimentaria donde se disminuye la ingesta de alimentación, ¿ya? Es decir, hay una restricción alimentaria, hay un miedo intenso también a ganar peso, entonces hay un control de esa conducta y también una distorsión de la imagen corporal. Por lo general, las pacientes que no son conscientes de que tienen un problema o de que tienen una enfermedad, entonces por lo general son llevadas por los padres o cuando son adultas llegan a la consulta porque tienen algún efecto adverso o secundario o también por un ser querido. Ujú. Exacto. Y bueno, en términos de los síntomas del manual de diagnóstico del DCM, bueno, primero quiero decir que estos síntomas por sí solos uno no se puede autodiagnosticar, ¿cierto? Solamente es una guía para que ustedes puedan aprender qué es una anorexia, ya sea por ustedes mismos o por alguien que conocen. Pero si es que sospechan de tener esta anorexia, tienen que ir con un profesional para el diagnóstico, ¿cierto? Pero entonces, los síntomas que se tienen que cumplir son básicamente tres, que es la restricción de la ingesta energética. Y esta restricción puede llevar a un bajo peso corporal como no es un criterio necesario tener un bajo peso, ¿cierto? Para tener una anorexia. Hay también un miedo intenso a ganar peso o a engordar. Y también tienen conductas persistentes para evitar ganar peso aún estando en bajo peso. De cierta manera, cuando las pacientes están en bajo peso, les cuesta mucho volver a recuperar porque tienen, digamos, miedo a engordar y quieren permanecer delgadas. También hay una alteración en la forma en que el peso o la silueta son experimentados. Hay una distorsión de la imagen corporal. Esto quiere decir que al mirarse al espejo o verse en fotos, no ven la realidad, sino que por lo general se ven más grandes de lo que realmente están. Y esta distorsión también puede cambiar durante el día, ¿cierto? Como que despiertan con un cuerpo y durante el día, dependiendo de lo que van comiendo, desde el cuerpo pueden verse alteradas. Pasa Ujú. mucho, por ejemplo, en pacientes si tienen eh, mayor inseguridad en las piernas, que en la mañana se ven las piernas de una manera y en la noche se la ven más grande, por ejemplo. Sí, Maca, es súper complejo la anorexia. Y ahora yo les voy a hablar un poco de que hay dos tipos de anorexia y el primero es la restrictiva, donde sí se disminuye la ingesta de alimentación, hay un miedo intenso a ganar de peso, todo lo que hemos hablado anteriormente y digamos que lo que hacen también es una dieta estricta, ¿cierto? Ayunos y ejercicio excesivo. Mientras que por otro lado está la anorexia purgativa, donde la persona sí presenta atracones. En la mayoría de los casos también tienden a ser subjetivos y tienen conductas compensatorias, ¿ya? Como vómitos, laxantes, con diuréticos, enemas. Y obviamente este tipo de pacientes en algunas ocasiones son más impulsivas, hay una mayor desregulación emocional. En general, la restrictiva tiende a saltarse las comidas, lo que les decía anteriormente, o sea, hacen ayuno en muchas ocasiones de forma extrema. Hay una reducción de las porciones, ¿no? De las comidas, y la comida segura muchas veces es limitada. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, dejan de comer carbohidratos, dejan de comer cosas dulces. En general, en ocasiones se van por las verduras, por los alimentos que son más aceptados socialmente. Entonces ahí se van generando unas reglas alimentarias rígidas y por lo tanto al principio, cuando la paciente llega a la consulta, lo principal es usar una pauta de alimentación. Y como decía anteriormente, hay un miedo intenso a subir de peso,
Entonces, por eso se utiliza harto el ejercicio compulsivo, los ayunos y, bueno, la restricción alimentaria en sí. Hay otros criterios que son frecuentes, pero no son criterios formales, pero sí son observables, que puede ser comer solo, evitar eventos que tengan relación con las comidas, medir, pesar, planificar en exceso, o minimizar sobre la ingesta de alimentos. Estas pacientes se esconden, por ejemplo, la comida en los bolsillos o esconden la comida entre las mangas, no sé, en los polerones. Usan lo que les decía, el ejercicio compulsivo, ropa holgada. ¿Tú tienes otro Mm. ejemplo de conductas así, como relacionales o conductuales? Negarse a comer, finalmente. Bueno, cuando yo hice la práctica en España también pasaba mucho en el comedor que las pacientes simplemente se negaban a comer y se quedaban ahí sentadas por mucho tiempo, digamos. Sí, en el podcast tuyo, en el segundo capítulo, un buen capítulo para que lo vean, era la de la anorexia. Esta paciente estaba hospitalizada y, bueno, tenía este tipo de conducta. Sí, claro, se rehusaba, ella cuenta que se rehusaba a comer y en este caso, bueno, ya estaba bajo peso, entonces también necesitaba alimentación Nasogástrica, sí, nasogástrica. nasogástrica. Bueno, de otras cosas como otros aspectos destacables de cómo puede ser una persona con anorexia es que también están constantes, tienen unos pensamientos obsesivos sobre la comida y el peso. Justamente, bueno, ella misma en el segundo capítulo del podcast dice que todo giraba en torno a eso, lo que comía, lo que no comía, las calorías que llevaba, la rigidez, el chequeo de su cuerpo, ¿cierto? Constantemente en el espejo o de otras maneras, ¿cierto? Están realmente ensimismadas en eso. También poseen mucha culpa o vergüenza al comer. Entonces, bueno, dependiendo de la persona, puede generarle culpa hasta comer, digamos, una comida que para cualquier persona puede ser muy banal, digamos, con un vaso de leche, por decirlo. Le puede generar mucha culpa también. Y está este pensamiento también dicotómico, que es como, de cierta manera, que ya, si yo estoy en una restricción y me comí, no sé, una galleta, ya arruiné todo. Todo mi, entre comillas, esfuerzo se ha arruinado. Y a la vez también por esta desnutrición y falta de nutrientes poseen mucha irritabilidad, ansiedad y aislamiento social. Y bueno, en torno también a cambios y consecuencias corporales y médicas, creo que ya la mencionamos un poco en el primer capítulo, pero específicamente de la anorexia, pueden existir, pero reitero que no todas las personas con anorexia tienen los mismos síntomas y las mismas consecuencias, pero puede pasar que tengan amenorrea, que significa que de cierta manera la regla se para, o irregularidades menstruales, que esté muy irregular la regla. Hipotermia, que tengan frío constante. De hecho, no sé si lo han escuchado, pero cuando se sabe que, digamos, cuando las personas están muy bajo peso, se desarrolla como una suerte como de pelitos en el cuerpo. No me acuerdo del nombre exacto, pero esos pelitos se desarrollan para poder mantener la temperatura del cuerpo, finalmente. Ese es la nube. Claro. Y bueno, puede aparecer también caída del pelo, piel seca, estreñimiento, reflujo. Y claro, de cierta manera también empieza a pasar de que empiezan a tener síntomas gastrointestinales, que es un poco contraproducente para el tratamiento porque dicen, pero si me duele el estómago cuando como, o no tengo hambre porque voy a comer, ¿cierto? Se hace un poco más difícil, pero finalmente hay que pasar por ese periodo de estreñimiento, que reitero que no todos quizás les puede pasar, pero para que después el sistema se pueda volver a normalizar. También pueden pasar mareos, bradicardia, se puede generar una osteoporosis a largo plazo y alteraciones electrolíticas, especialmente si hay purgas. Son un poco las consecuencias que pueden haber. Y obviamente lo que hablamos en el capítulo pasado también tiene que ver, todo esto podría generar un paro cardíaco, Ujú. porque hay una bradicardia, digamos. Exacto, sí. De hecho, las personas con anorexia generalmente tienen que ir al cardiólogo y tener un pase también para hacer deporte, porque puede que como al estar consumiendo tan poca cantidad de comida,
¿cierto? Especialmente, bueno, dependiendo de la etapa que estén, pero si están en una etapa que consumen muy poca comida, quizás no pueden hacer deporte. Entonces tienen que tener el visto bueno de un doctor porque si hacen deporte les podría dar un paro cardíaco. Y con respecto a los rasgos de personalidad, hay varios, y lo que hablábamos, por ejemplo, en el capítulo anterior, es que tienen un perfeccionismo alto. Por lo general, las pacientes con trastornos de alimentación tienen un perfeccionismo alto, pero las que tienen anorexia es mucho más alto, con tendencia rígida y miedo al fracaso. También hay muchas pacientes con anorexia que les va bien, que son exitosas y también para ellas el subir de peso lo ven como un fracaso. Y bueno, ahí tiene que ver la necesidad de alto rendimiento, cierto, académico, laboral en todo aspecto. También tienen un alto control respecto a sus acciones. Hay una inhibición conductual. Hay una dificultad también para identificar y expresar las emociones y el uso de la restricción como una anestesia emocional. Es como adormecer o reducir la intensidad de las emociones a través de la restricción. Y la desnutrición, bueno, aquí lo vamos a ver más adelante, reduce la actividad en áreas del cerebro y que también procesan las emociones. Por otro lado, está esto de la autocrítica, de ser muy exigentes, de tener un diálogo muy dañino, como por ejemplo, no es suficiente, yo podría hacerlo mejor. Si bien son pensamientos que están en la mayoría en varias personas y en varios trastornos psiquiátricos, acá es muy intenso. Y también tiene un alto temor a la evaluación social y que sea negativa, ¿no? También con alta dependencia de la validación externa. Le importa mucho cómo se ven frente al resto. Bueno, y en eso que dice Prisi como de la dependencia de la validación externa, muchas veces, pero reitero, no siempre, esto puede ser un mantenedor de la anorexia, en el sentido que claro, si me refuerzan y me dicen, uy, que estoy flaca, que me veo bien, de cierta manera eso me hace seguir queriendo mantenerme así delgada o manteniéndome enferma, porque estoy agradándole al resto y estoy siendo una persona que agrada, ¿cierto? Entonces se mantiene la enfermedad para mantenerse una persona que agrada, porque muchas personas, bueno, no solamente personas con anorexia, muchas personas les cuesta tener vínculos seguros y sentirse valoradas y queridas por los otros. Entonces pasa muchas veces que sí, claro, si es que yo no siento que tengo vínculos tan buenos o que no estoy segura si mi familia o mis amigos me quieren y después me dicen que estoy flaca, que me veo bien y me lo felicitan, quizás sí me van a querer si estoy delgada. Entonces, eso es lo que ese tipo de pensamiento puede estar en una persona con anorexia y por eso también lo llevan hacia el cuerpo esta validación. Totalmente, Maca, toda la razón. Es súper conflictivo y ambivalente esta dinámica, porque la idea es que ellas se puedan mejorar. Por eso es tan importante trabajar con la familia. Sí, Mm. sí, con la familia y también con este pensamiento, con esta sensación que tienen finalmente de no ser queridas. Por ejemplo, no sé, mi novio no me respondió. La persona inmediatamente puede pensar que es porque no me quiere. Entonces, gran parte de lo que se trabaja en terapia es que pueda entender que quizás no tuvo tiempo, se le olvidó, estaba durmiendo, estaba trabajando, hay otras razones, ¿cierto? Entonces, que puedan entender que finalmente las personas también, los otros lo quieren como son y no por su físico. Y bueno, otra característica también es esta como tendencia a la evitación que pueden tener las personas que padecen de anorexia. Evitan conflictos, evitan como la incomodidad y son muy buenas para satisfacer las expectativas externas. Son complacivas, ¿Placiente? complacientes, sí. Eh, Con por, los lo, demás. por lo general las personas con este diagnóstico o también con este tipo de personalidad finalmente quieren complacer Mm. a los demás Sí, totalmente. de una manera como para validarse también como personas. Lo que yo te iba a decir, Maca, es que muchas veces pasa de que esta evitación de conflicto, las pacientes en general son evitativas porque aprenden de cierta dinámica familiar. A mí me ha pasado con los pacientes que no se hablan los temas, Mm, eh,
Y entonces ellos aprenden a tener de alguna forma un mecanismo de defensa y evitan, ¿cierto? Evitan conversar y se transforma al final en una forma de vivir. Por lo tanto, es súper importante el trabajar, el conversar y la terapia en la anorexia en algún momento ya cuando las pacientes están más nutridas es súper importante para esto mismo, para que ellas puedan expresar lo que les pasa. Claro. Porque dentro de lo que les pasa hay otra cosa mucho más profunda. Claro, bueno, y en esto mismo que estabas hablando de cómo las pacientes con anorexia, eso a todo esto quiero recalcar, hay un error muchas veces que se comete que dicen anoréxicas y no, hay que decir Claro, personas con anorexia porque la anorexia así como viene se va, no es una identidad de la persona. Entonces, por eso me gusta recalcar muchas veces como persona con anorexia, no anoréxica. Bueno, y claro, de esto que dices de la regulación emocional, de cómo ellas finalmente se regulan, hay un patrón que ocurre que ellas tienen una dificultad para identificar y manejar la emoción que están sintiendo, ¿cierto? No saben qué hacer con tanta emoción. Entonces, de cierta manera, ocupan también el cuerpo como referencia. Entonces, por ejemplo, en vez de decir, siento triste, me siento gorda, por ejemplo, o mi cuerpo se siente hinchado, o mi cara se siente hinchada. Y de cierta manera eh, eh, ocupan no conscientemente, ¿cierto? Inconscientemente estrategias para evitar, como evitar la emoción y así poder regularse. Y una de ellas, en el caso de especialmente las personas con anorexia, es la restricción, ¿cierto? Porque de cierta manera al reducir la ingesta, al yo reducir la ingesta, estoy sintiendo que estoy logrando mi objetivo, meta, que es ser flaca, y todo lo que yo creo que significa ser flaca, ser una persona exitosa, ¿cierto? Entonces, de cierta manera, al restringir, yo anestesio y evito esta emoción que estoy sintiendo. Muchas veces pasa que cuando algo les pasa en su vida importante, como un quiebre, una relación amorosa, una mala nota, se les cierra el estómago. Ellas te dicen, no, es que no puedo comer, se me cierra el estómago. Porque claro, como me siento tan mal por lo que me pasó, que restrinjo para sentirme inconscientemente, no lo hago conscientemente, pero restrinjo como para sentirme mejor y sentir que estoy llegando a mi meta también. Otras cosas que pueden hacer, además de la restricción, puede ser el ejercicio compulsivo, que de cierta manera descarga y aumenta la sensación de control, que eso es lo que la pesista dijo anteriormente, que las personas con anorexia buscan sentir control, ¿cierto? Y por eso muchas veces lo buscan, claro, en la comida y en el ejercicio, porque si yo comí tantas calorías y hago ejercicio y quemo tantas, estoy controlando el hecho de que no voy a engordar o voy a subir o no voy a subir de peso. También pueden controlar o manejar sus emociones al tener como rituales alimentarios. Por ejemplo, personas que comen primero por color o de cierta manera primero esto, después lo otro, tienen rituales. De hecho, que en las hospitalizaciones de TCA, por lo menos en España, hay muchas reglas en el comedor justamente para eso, para evitar que las pacientes hagan rituales al comer. Porque finalmente, claro, si uno lo piensa como ya, bueno, pero ¿en qué le afecta alimentar el cuerpo o alimentariamente que no sé, que en vez de comerse la albóndiga en dos partes, que es lo que a ella le gusta, se la coma, no sé, en tres? Quizá alimentariamente no le afecta en nada, pero sí mentalmente, porque mentalmente ella lo está haciendo para sentir algún tipo de control en la comida, porque quizá ella cree que si lo hace, si la corta dos veces va a engordar menos, por ejemplo. Cosa que, claro, nosotros que no tenemos un TCA sabemos que eso no es así, pero ellas sí tienen ese tipo de rituales de forma distinta. O, no sé, en vez de echarle un sachet de azúcar, le echan la mitad, re- algunos tipos de rituales. Claro, y lo que pasa es que acá que la emoción no desaparece, sino que queda de bajo volumen. De cierta manera queda como enterrada mientras la enfermedad está activa, ¿cierto? También lo que les pasa en tono a lo emocional es que tienen por lo general una rigidez, un miedo a sentir. Entonces, que sienten que si es que sienten la emoción, se van a desbordar. Perciben las emociones como peligrosas, como algo que uno debería evitar.
¿cierto? Y por eso nuevamente buscan el control externo en la comida y en otros aspectos para compensar esta falta de control interno en lo emocional. Y claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa como en el tiempo? Las consecuencias como de este mecanismo emocional es que se produce un círculo vicioso donde el evitar la emoción se produce un refuerzo a corto plazo que mantiene el TCA, que es lo que finalmente que decía, si yo me siento mal, entonces restringo para sentirme bien, es un mecanismo, yo sé que si lo hago siempre, me voy a sentir bien. Entonces, eso hace que se mantenga finalmente el trastorno de la alimentación porque me permite sentirme bien y yo no me quiero sentir mal. También hay un empobrecimiento del repertorio emocional en el sentido de que hay pocas habilidades para manejar las emociones, ¿cierto? Eso. Entonces, en torno a esto del manejo emocional, creemos que es muy importante destacar que especialmente en la anorexia se produce un efecto, una ambivalencia en torno a la recuperación. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos mucho eh, personificamos un poco la anorexia y hablamos de la voz del TCA. ¿Qué pasa? Que de cierta manera es como un angelito bueno y un angelito malo. Y el angelito malo sería la voz del TCA. Entonces pasa que esta voz que me dice que no coma, que haga mucho ejercicio, eh, todo eso, eh, esa voz me hace sentir bien cuando lo logro. Porque yo logré hacerle caso a esa voz del TCA. Y de cierta manera pasa lo de la regulación emocional. Si es que el TCA me hace sentir tan bien y me permite evitar mis emociones, ¿por qué me voy a recuperar? Entonces ahí pasa lo que dijo la Pizzi al principio, que muchas veces no lo ven como un problema, pero si esto me hace sentir bien, me hace sentir bien no comer, me siento bien, ¿cuál es el problema? Generalmente las pacientes más adultas vienen cuando pasan al segundo nivel, que es como, chuta, parece que no comer me está haciendo que se me quebren las uñas, que me cueste ir a trabajar, que me traiga problemas en mi relación. Entonces empiezan a consultar porque se dan cuenta de que sí hay un efecto negativo en su vida. Sin embargo, hoy está este beneficio, que pueden ser otros también, pero un beneficio de que la anorexia la hace sentir bien, que está logrando, que está siendo vista, porque claro, como dije anteriormente, también le refuerzan la delgadez muchas veces el entorno. Entonces esta ambivalencia en la recuperación es una de las primeras cosas también que hay que trabajar, en que la persona logre convencerse de que los beneficios de la recuperación son mayores a los beneficios de estar enferma. Todo lo que dice Maca estoy totalmente de acuerdo. Después de hacer consciente de la enfermedad, es hablar sobre la ambivalencia, ¿no? Porque, y no solamente con las pacientes, sino que también con la familia. Lo que tú hablabas, Maca, lo trabajamos de las dos de la misma manera, y ver la voz enferma y la voz sana y diferenciar de que realmente la que viene con estos pensamientos es la voz enferma, no eres tú, es la voz enferma. Y poder diferenciar que los pacientes, que las personas puedan diferenciar, esto ayuda un montón, porque te das cuenta de que tú realmente quieres mejorar y estás batallando con, digamos, un monstruo. Yo tengo una paciente que le dice a la anorexia el Joker. Al trastorno de alimentación le dice el Joker, porque viene a atacarte, viene con estos pensamientos, y la idea es que la paciente vaya batallando contra eso. Y va a haber algunos momentos en que esta voz enferma va a ganar, porque van a haber recaídas, y es normal que hayan recaídas. Pero mientras sean dentro también del equipo, del proceso terapéutico, va a haber también una contención, no solamente a la paciente, sino que a la familia. Claro, y en esto que dice finalmente del monstruo, de la voz del TCA, bueno, todos le ponen un nombre distinto, ¿cierto? Se produce que hay algunos, yo siempre digo, hay días que puede ser más fácil para ti batallar contra esa voz porque quizás dormiste mejor, un día normal, no te han pasado cosas, digamos, malas, entonces puede ser más fácil batallar con esa voz. Porque finalmente eso es lo que se produce. La voz sigue diciendo, no comas, no comas, pero yo empiezo a batallar y decirle, no sabes que sí tengo que comer, porque me merezco comer, porque finalmente necesito, mi cuerpo la necesita, bla, bla, bla. Entonces
uno empieza a batallar finalmente con esta voz, pero también hay días que puede ser un día más malo, donde dormiste mal, tuviste un problema con tu jefe o en el colegio, y claro, quizás es más difícil batallar con la voz y es más fácil irse por el síntoma, ¿cierto? Pero eso es parte también de lo que uno va aprendiendo finalmente, porque si es que aprendes a regular mejor tus emociones, vas también a acudir menos al síntoma, finalmente. Y claro, lo que tú dices es algo que yo he comentado harto en el podcast, que todos estos tratamientos, no solo la anorexia, sino de todos los TCA, tienen recaídas. Y es parte de eso y gran parte del tratamiento es asumir que van a haber recaídas. Pero las recaídas son una oportunidad de aprendizaje, porque tú vas a aprender qué te llevó a la recaída, cómo pudiste salir de la recaída, ¿qué aprendiste finalmente de eso? Entonces, la próxima vez que tengas una recaída ya vas a tener más herramientas para poder salir. Y cada vez las recaídas van a ser más cortas, más distanciadas. Entonces se habla mucho o los pacientes hablan retrocedí. Y no retrocediste Sí, porque dentro del camino has aprendido eh, y también a poder llegar a donde estás ahora nuevamente. exacto. Ajá. Oye, Prisi, y no sé si nos quieres contar un poco, tú sabes un poco más que yo sobre esto, sobre un poco de la biología que viene de la explicación un poco biológica de la anorexia. Sí, porque al final, en general, en los trastornos de alimentación hay diferentes circuitos cerebrales que se van alterando con el tiempo, como por ejemplo el circuito de la alimentación normal, que tiene que ver con el control y también la flexibilidad, ¿ya? Ahí funciona mucho cerebralmente la corteza prefrontal, que se encarga de las funciones ejecutivas, que incluye la planificación, la toma de decisiones, la resolución de problemas, también como hablabas delante, Maca, la regulación emocional. Entonces, las personas que no presentan TCA tienden a ser más flexibles, quizás en relación a la alimentación y a la vida en general, adaptándose a los cambios. Sin embargo, las pacientes con anorexia se genera una rigidez cognitiva, porque la corteza prefrontal encargada de las funciones ejecutivas se inhibe y además está muy activada porque hay una disminución en su densidad. O sea, mientras más pasa el tiempo, más pequeña se va haciendo la corteza prefrontal. Y no solamente la corteza prefrontal, sino que también la amígdala, que se ve muy influida el circuito de la regulación emocional. ¿Por qué? Porque la amígdala siente las emociones, ¿no? Se encarga de codificar las emociones. Entonces, cuando hay un miedo, se activa la amígdala y empieza a actuar como lucha-huida, ¿no? Querer arrancar. Entonces, tengo miedo, voy a comer. Entonces, ahí es cuando hay una evitación. Perdón por interrumpirte, pero te refieres a como tengo miedo, no voy a comer, ¿cierto? Porque dijiste voy a comer. O viene la comida, tengo miedo. Entonces tengo que comer porque me están obligando a comer, porque las pacientes sienten que las están obligando a comer, obviamente por la pauta de alimentación. Entonces, en este caso, la amígdala, que se encarga de las emociones, está súper activada. Entonces ahí se genera esta respuesta de huida o evitación al comer. Entonces, en este caso, muchas veces los fármacos ayudan para bajar la alerta de la amígdala, porque la amígdala está descontrolada y cuesta mucho regularla, digamos, cuando una paciente está desnutrida. Sin embargo, el mayor medicamento es la nutrición. Y eso es lo que, bueno, a través de los estudios y todo eso, lo que a mí más me ha quedado que la anorexia nerviosa, el mejor medicamento es la nutrición, es comer. Porque si no comes, se van a ver alterados todos estos circuitos que hemos estado hablando. Y también hay otros circuitos que se ven afectados, por ejemplo, el circuito de saliencia que determina la relevancia y la urgencia de los estímulos. Por ejemplo, cuando una persona está en la calle, obviamente está más alerta. ¿Cierto? Porque está cruzando la calle. Mientras tanto, las personas con anorexia están más alertas y le dan un valor agregado a la alimentación, a la comida, al ejercicio, y el foco se va hacia allá. También otra cosa que se ve dura, ¿no? Y que se ve influida es la ínsula, donde no funciona normal. ¿Por qué? Porque no
porque hay una alteración, influye la alteración de las señales de hambre y saciedad. Entonces, el hambre en caso de la anorexia no puede ser una señal para alimentarse porque se deja de sentir esa señal de hambre y saciedad. Ya hay un tiempo en que dejan de comer, tienen un ayuno intermitente de mucho tiempo y ya dejan de sentir. Entonces, por eso al principio se utiliza el horario para poder comer. La pauta de alimentación con horarios, ¿cierto? Y también la ínsula se encarga de la percepción interoceptiva. ¿Qué quiere decir esto? Que sienten más las emociones o las sensaciones internas. Entonces, cualquier cosa que sientan como dentro de su cuerpo, lo que sea, ellas la van a sentir profundamente. Entonces, también la ínsula eh, es mayor cuando hay mayor sintomatología a Mm, nivel de densidad. Entonces, esto no es un tema solamente de querer, ¿no? claro, De fuerza de voluntad, ¿cierto? No. Y esto pasa en todos los trastornos de alimentación, no en la misma forma, pero en la mayoría. Todavía no está 100% estudiado todo lo que pasa en los diferentes trastornos de alimentación, pero son las estructuras que se ven más afectadas. Y mm, para los papás también esto es súper importante porque no es que, como tú dices, que no quiera comer, es que realmente le cuesta. claro, y de forma, y como tú decías, finalmente poniéndoles horario y no siendo negociable, ¿cierto? Si come o no come, se va bajando esta sensación de huida porque ya la comida vuelve a ser algo que paulatinamente vuelve a ser algo normal, ¿cierto? Para la persona. Entonces se tiene que cumplir los horarios y las ingestas, como le dicen en España, para que la persona vuelva a bajarle el miedo a la comida. Sí, totalmente. Maca, igual aquí ahora nos podrías comentar más o menos el tema del tratamiento. Sí, bueno, eso y como tú estabas mencionando, Prisi, tú mencionaste que, claro, que el lado de los fármacos era muy importante para, digamos, todo el tema cerebral del miedo a la comida, de la obsesividad, ¿cierto? Entonces, finalmente, el tratamiento de un caso de anorexia tiene que ser multidisciplinario, donde está el psiquiatra que trabaja esa sintomatología y otra también comorbilidad que puede tener, porque muchas veces la anorexia no viene sola, ¿cierto? Viene con depresión o bipolaridad o ansiedad. Entonces el psiquiatra maneja con medicamento esa sintomatología para que la paciente esté un poco más estable, para que el tratamiento psicológico funcione mejor. Entonces también se trabaja con psicólogo y con nutricionista y un nutriólogo. Bueno, en un caso ideal serían ambos, pero todos sabemos que finalmente la carga económica es bastante, entonces muchas veces o un nutricionista o un nutriólogo. Y bueno, y dependiendo de la gravedad del paciente, si es que la paciente llega con un bajo peso, sintomatología muy aguda, ambulatoriamente no está pudiendo mejorar o realizar la ingesta, se tiene que evaluar la necesidad de hospitalizar para poder regularizar el, no solamente el peso, sino que la ingesta. Yo también quiero aclarar que hay muchas veces que las personas piensan que la hospitalización es como la solución mágica, pero no, finalmente la hospitalización es para manejar la crisis y sacarla de esa crisis para poder después seguir el tratamiento. No es que esté hospitalizada, no sé, un mes y se le vaya la anorexia. No, es que está hospitalizada un mes y logra regularizar quizás su peso, logra poder comer la ingesta necesaria o logra también como ser consciente de que tiene un problema, que eso también se puede lograr vía la hospitalización. Y bueno, en torno, un poco para también ir terminando con este tema, me gustaría hablar de qué hacer si es que tú sospechas tener anorexia o bien sospechas que alguien en tu entorno puede tenerla. Y en caso de que tú, escuchando este podcast y instruyéndote sobre el tema, creas que puedes tener una anorexia, si eres menor de edad, te recomiendo hablar con tus padres o con un adulto responsable en el colegio o alguien de confianza para poder decirle esta sospecha y ojalá llegar a un profesional que la pueda confirmar o no, digamos. Y si crees que un cercano tuyo puede tener alguna de estas conductas por una anorexia, te recomiendo no decírselo de frente así como, oye, creo que tú puedes tener una anorexia, sino quizás puedes
empezar a hablar del tema, pero de cosas externas, por ejemplo, hablar de casos conocidos, o oye, pucha, tengo un amigo que le pasó esto para ver si es que quizás esa persona puede abrirse contigo a contártelo. No sé qué otra recomendación se te ocurre a ti, Prisi. Yo creo que en anorexia la psicóloga es súper importante, pero ya al principio siempre que la paciente se pueda realimentar. Eh, y ahí toma la nutricionista, la nutrióloga y el psiquiatra un gran rol porque muchas veces no hay mente en las pacientes con anorexia porque están, l- su cerebro está en desnutrición. Ahora, otra recomendación que yo daría quizás es pedir ayuda. Tú eres un ser querido familiar, un amigo, tú pedir la ayuda y preguntar tú, de decir, mira, tengo a mi hija, tengo a una amiga que creo que podría estar teniendo una anorexia y ahí obviamente activar las redes de apoyo, quizás pedir una hora. Es súper complejo porque los pacientes, o sea, la persona con anorexia muchas veces no va a querer, no va a ser consciente de su problema. Exacto. Yo creo que ya abordamos un poco lo esencial, pero como siempre pueden dejar un comentario o preguntarnos a nuestros Instagram, ¿cierto? Si necesitan, si quieren saber de un tema más específico sobre la anorexia. Y bueno, eso, muchas gracias por escuchar ambos podcasts y nos estamos viendo en otro capítulo. Muchas gracias a todos. Chao.